Yo por eso digo, ahora parece increíble, pero no había mujeres en las tapas de las revistas. Mujeres, Claro. no hablemos de mujeres desnudas Sí. ni nada por el estilo. Bueno, desde esas cuestiones muy simples a si venía Mercedes Sosa, llevar documento porque sabías que inexorablemente iba a terminar en la policía o en la comisaría o pidiéndote los documentos. Sí. Bueno, digo, cosas muy simples hasta, ya te digo, muertos en una guerra, desaparecidos en la familia, bueno, montones de circunstancias que hacían muy difícil. Y Alfonsín fue ese vehículo y tenía una expresión asociada a la práctica de esa democracia. Te voy a dar algo, ¿Cómo no? así profundizamos en esa época A ver. de tu vida, de la puntita para que no se rompa. No, por supuesto. Porque además Los es algo para que te quedes también. Bueno. A ver, que nos cuentes. ¡Uy, sí! ¿La tenías? No me había quedado con ninguna después de haber repartido. Sí, bueno, esto también. Esto fue la convocatoria del referéndum por el Beagle. El Beagle no, por las islas, bueno, sí, el canal de Beagle. Sí, está. Picton, Lennox y Todo. Nueva. Y bueno, también éramos, en ese momento nos tocó ir a Tierra del Fuego, a militar, porque bueno, militar en el sentido político de la palabra. Tierra del Fuego era un distrito, Claro. no era provincia todavía, y la mayor cantidad de gente que estaba en relación de dependencia era de la Armada, además, en Ushuaia en particular. Así que era un lugar de mucha resistencia a todo este tipo de cosas. ¿Les tocó o se organizaron para...? No, la Cancillería en este caso plantea esto, que los datos del referéndum eran abrumadores, pero que iba a ser muy disvalioso presentar el tema si justamente en el lugar más cercano, donde efectivamente había mayor relación, se tenía un muy mal desempeño. Entonces, nada, la Cancillería planteó esto al gobierno. Y el gobierno después se lo planteó naturalmente al radicalismo. Bueno, ¿quiénes iban a ser los que iban a ir? Si tenía que ser el Partido Radical, iba a ser el gobierno el que hiciera campaña. Y así fue que, bueno, nos convocaron a un grupo de la Franja en ese momento. Fuimos, también ahora todos grandes amigos, en ese momento nos conocíamos, pero menos. Y bueno, y llegamos con esto. El tema era, teníamos que ganar Tierra del Fuego. Sí. Había solo 2 ciudades en ese momento, que era Río Grande y Ushuaia. Tolwyn era muy, muy chiquito. En Río Grande nos iba mejor que en Ushuaia. En Ushuaia además estaba la base y había un almirante Sufriategui, famoso. Nos corrían los de la Armada de la Noche cuando pintábamos. Bueno, fue toda una serie de historias muy de la época. Y bueno, nos tocó ir, y yo siempre cuento, un amigo muy querido, falleció este año justamente, Roberto Cabezas. Llegamos en el avión, un avión que además paró 5 veces antes de aterrizar en Ushuaia, porque eran los aviones lecheros de esa época. Y llegamos y nuestro contacto, Roberto Cabezas, bajamos del avión, hola, ustedes son los chicos de la Franja, sí. Bueno, soy Roberto Cabezas, dice, yo nací, fui criado en Ushuaia, dice, y estoy totalmente en contra del referéndum, dice, pero lo que necesiten, a su disposición. ¿Tenés una foto de Alfonsín en tu escritorio? En mi escritorio, ¿De qué año? ese es del año 86, cuando se normalizan las universidades, la primera que se normaliza es la de La Plata. Y Ángel Plastino, que fue electo como primer presidente de la Universidad de La Plata en este periodo democrático, se hizo un acto en medicina. Yo era el presidente de la Federación Universitaria de La Plata. En ese cargo, en ese rol, le entregué un manifiesto liminar a Alfonsín, que, bueno, tengo ahí la foto porque realmente, desde el punto de vista simbólico, fue organizar las universidades
los principios de la reforma universitaria que ha asignado mi vida, sin duda, así que... Bueno, y ahora ahí justo está. hablando de lo que signó tu vida, Uno más. empezamos. Bueno, esto es un libro, así que... A ver de qué es. Ah, claro. Y bueno, sí. Es el libro de Ingeniero Lima, y tiene que ver, bueno, con esta etapa de mi vida particular, pero de nuestras vidas. Bueno, Luis Lima yo lo acompañé desde el año 92. Mira, justamente Ángel Plastino, hablando de esa foto, tuvo de rival a Luis Lima en la asamblea universitaria. Nosotros acompañamos a Plastino y Luis Lima, suponte de, no sé, 100 y pico de votos, sacó 7, los de ingeniería. Yo no lo había tratado mucho. Pero en el año 92, cuando venía un nuevo turno de elecciones, un gran amigo, Claudio Contreras, me dice, bueno, ¿por qué no lo apoyamos a Lima, que tiene estas ideas, qué sé yo, frente a otro candidato? Bueno, y allí empezamos a conocerlo a Luis, fuimos a la asamblea, ganamos la asamblea por un estrechísimo margen. Después, bueno, Luis lo eligieron 2 veces más. Y desde ese momento ya quedé definitivamente vinculado a la gestión universitaria, ¿no? Y bueno, y acompañando a Luis en la Universidad de La Plata, después lo acompañamos acá y se desarrolló este proyecto que mi primera relación, digamos, con lo que iba a ser la UNOVA era el centro universitario. Yo venía a dar Claro, clases. exactamente. Eso te iba a decir que, Sí, bueno, sí. de mi generación, hay muchos que no han podido estudiar o No, acercarse claro. siquiera un poco a lo que le gustaba, porque, bueno, como te pasó a vos, los profesorados, pero era bastante reducido lo que se podía hacer. El centro universitario regional Sí. fue un gran paso, pero evidentemente la UNOVA yo creo que es de las cosas más importantes que atravesaron a esta ciudad en los últimos años. Y acá te pregunto, ¿cómo es esto? ¿Cómo es tu llegada? Hagamos un poco el tránsito a Junín, porque para incluso Sí. mi generación, bueno, Lima, el centro universitario Lima, Sí, sí, sí. y de pronto la Plata que llega, porque te tenías que ir a La Plata, teníamos algunas carreras, tenías que ir a La Plata, Así y de es. pronto ya teníamos el lugar Sí, propio. nosotros, por eso te digo, en la época de Luis Lima como rector de La Plata, él fue junto con Oscar Shuberov de la Universidad de Buenos Aires, los que participaron de la primera oferta del Centro Universitario Regional Junín que organizó Abel Miguel. Claro. Entonces, digamos, nosotros siempre fuimos muy cercanos a eso, porque además después a mí, como docente en Derecho, me tocaba ir a dar clases. Entonces, Desde las primeras épocas del centro sí, universitario. sí, desde siempre. Nuestra cátedra siempre estuvo, nos íbamos turnando, por supuesto, pero he venido a Junín, digamos, a dar las clases, así que el Centro Universitario Junín siempre estaba allí, digamos. Después cuando Luis termina en la universidad, yo seguí como secretario general de Alberto Díbar, que fue quien lo continuó. Y él estando aquí y organizando lo que era el proyecto institucional, sí me pide que participemos en lo que era la organización de la carrera de Derecho, o sea, cómo organizar abogacía con una oferta que fuera distinguible de la de La Plata, ¿no? Que todavía yo discuto con los estudiantes, les digo, si quieren dar libre, se anotan en La Plata, van, dan y listo. Les digo, acá teníamos que tener otro tipo de oferta. Y yo comencé la discusión de la UNOVA en esa situación. Terminó después el mandato de Díbar y vine naturalmente a Junín, pero iba y venía. Y después, bueno... ¿Qué pensabas sí. de Junín en aquellas primeras épocas, cuando empezaste a conocerlo? ¿Cómo veías No, la yo ciudad? siempre, digamos, Junín estuvo cerca siempre para todos nosotros.
por distintos motivos, teníamos compañeros de Junín, digamos, no era un lugar ajeno. Y ya te digo, yo además venía sistemáticamente, o sea... o sea, fuiste... sí, se fue naturalizando. De Después cuando yo sin todavía participar, a los actos lo acompañaba a Luis, a Junín, me acuerdo, y a Pergamino. Y por eso te digo que fue muy natural la cuestión, y de hecho siempre en la dinámica que era, o que debe ser todavía la Universidad de La Plata, siempre era muy bueno venir a Junín. Para nosotros era otra dinámica, estar con amigos, discutir otros temas. Pero también ponerle tu impronta, ¿no? Eso de cuando... Claro, bueno, después, por eso te digo, cuando ya quedó vinculado con la UNOVA, a mí me tocó la parte de la aprobación, digamos, del proyecto institucional y la puesta en marcha. Y allí sí, sobre todo era hablar mucho con mucha gente explicando que la idea que se tenía de la universidad, y que muchos habían traído de su experiencia universitaria, que ese modelo de universidad no existía más. Y que no es que acá iba a estar la UBA o la Universidad de La Plata, que era lo que podían traer los egresados de esas universidades, y que en general era toda gente de una gran estatura social, porque eran profesionales, exitosos la mayoría de ellos. Entonces, que nos planteaban a nosotros, perfectos desconocidos, lo que había que hacer en Junín, y nosotros les decíamos, no, eso es lo que no vamos a hacer. Claro. Medicina, eso es lo que no va a haber. Bueno, era escandaloso en muchos casos la discusión. Así que era mucha de esa tarea, pero también de la misma manera encontrábamos muchos aliados, mucha gente que le parecía muy interesante que desarrolláramos una universidad con una personalidad propia. Y particularmente que atendiera lo regional y sobre todo la dinámica de las nuevas universidades. Entonces, Lima en esto, bueno, por eso digo, yo siempre digo, el proyecto institucional es lo más importante que tiene la UNOVA, porque todo lo que hacemos nosotros remite a ello, no es que yo llego y hago otra cosa, yo hago efectivamente algo que todos van viendo. A ver qué pasa cuando veas eso, ¿qué te pasa? A ver. ¿Qué te pasó en ese momento, en realidad? Bueno, ya es muy amigable porque tiene el morado. Bueno, este es el manifiesto liminar de la Reforma. Y esta es como la Biblia laica para nosotros. Una suerte de... yo me acuerdo, cuando estaba en el centro de estudiantes, era el presidente del centro de estudiantes, y teníamos que ir a una asamblea o hacer un discurso. Por supuesto, teníamos que buscar la frase del manifiesto que o abriera o cerrara la cuestión. Y yo digo, bueno, los universitarios no somos dogmáticos, pero que esto lo hayan hecho 800 jóvenes de 20 años en Córdoba hace 100 años, es un pequeño milagro argentino que hay que reivindicar, porque la prosa que tiene, los contenidos que tiene, la vigencia que tiene. Hay una frase en particular que no la voy a encontrar rápidamente, pero que la relación en la educación es una relación de amor entre el que enseña y el que aprende, y que es un núcleo central. O sea que esa sola frase vale, sin duda. ¿Qué te pasó cuando...? Este manifiesto. Primero, sí. ¿Soñaste alguna vez con ser rector de una universidad? No. ¿Soñaste con que podía pasar y además en el interior? No, pero además, mira, el otro día lo planteábamos. Yo ahora soy rector, y en un año, en 4, cuando sea, soy docente, y digo, la universidad... ¿Qué es la universidad? A ver, para definirla en tu vida. A mí, por eso, todo forma parte, toda mi vida está relacionada con la universidad. O sea, yo el jardín de infantes lo hice en la Universidad de La Plata, y bueno, y todavía, naturalmente, estoy asociado a la Universidad de La Plata y a la UNOVA, pero lo que nos tocó en particular fue crear una universidad.
eso es algo, sí, Un privilegio, un privilegio. excepcional, un privilegio encantador, digamos, porque nosotros pudimos no repetir todos los errores que habíamos hecho, no distorsionar, por lo menos inicialmente, con las cuestiones que sabemos que en el futuro inmediato o a largo plazo condicionan a estas instituciones. Y además lo hicimos sin dudas, además rodeados de la gente que tiene un entusiasmo enorme por la universidad, que acompaña a esta universidad, y vamos viendo los resultados. O sea, no es que solo la planteamos, bueno, sino que además tuvimos... Y desafíos, ¿no? Todo el tiempo, bueno, y lo decíamos en la escuela secundaria. Esa yo creo que es la dinámica que impone la educación superior actual. O sea, sin esto de ir de la mano de lo que está pasando todo el tiempo, o sea, si la universidad se convierte en una institución conservadora, se va a dejar de llamar universidad. Yo la otra vez en la UNSADA, en Areco, les decía, hablando del centenario de la Reforma y los desafíos que tenemos por delante, es lo que le dice la Reina Roja a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Dice, bueno, ¿ves, Alicia? Para estar en el espejo tenés que estar corriendo. Bueno, y si querés ir a algún lado, además tenés que correr más. Bueno, si la universidad quiere estar a tono de su tiempo, tiene que tener un buen paso. Si además quiere mejorar, bueno, tiene que hacerlo mucho mejor. Y ese es el desafío de toda la educación superior, ¿eh? No, pero en todos los aspectos. Nuestro. Yo me acordaba cuando soñaste también con el comedor universitario, digo, algo que tiene que ver con tu historia, ¿no? Que había sido el que abre el comedor, ¿no? Nosotros... en La Plata. O sea, claro, yo en La Plata, cuando iba al primario, pasaba todos los días por el comedor universitario para ir a la escuela. O sea, mi escuela estaba a 200 metros del comedor universitario. Y cuando terminé la primaria, cerraron el comedor. Los militares cerraron el comedor. Y después fue la Facultad de Odontología. Entonces, bueno, y por supuesto, toda la universidad te habla de todo lo que pasó en ese comedor universitario, política, parejas, amoríos, bueno, era el núcleo de desarrollo de la actividad. Entonces, bueno, era siempre... lo tuviste ahí como pero claro, había que hacer una deuda. Y ahora hicimos un comedor que no tiene nada que ver con el comedor de los 70, pero que sí, y sobre todo cuando logremos terminar los espacios adyacentes, va a volver a ser el núcleo de encuentro de los estudiantes, que es fundamental para la historia de esta universidad en este sentido. Yo el otro día lo dije en una reunión de los claustros. Esta universidad va a tomar su fisonomía el día que los graduados de esta universidad sea el rector y ocupen todos los puestos de dirección. O sea, todas las universidades del mundo terminan de tener su carácter cuando sus graduados están al mando. Entonces a nosotros nos toca esta transición, o sea, construir el mejor instrumento, pero para ellos, que son los que la van a hacer y van a decidir, bueno, esta universidad va a ser de esta manera. Entonces somos custodios de ese legado. Entonces ahí hay una cosa muy fuerte que hay que construir. También esto, que se conozcan, que discutan, que se encuentren, porque tienen una responsabilidad enorme, que es terminar de definir cuál va a ser la universidad que va a tener esta región los próximos 1000, 2000 años, ¿no? Hablamos de pasión por estudiantes. Sí. Bueno, pasión por la enseñanza, esto de la universidad, sí, que es lo que te decía cuando comenzamos la charla. Creo que has dejado mucha más huella de la que uno puede imaginarse en el tránsito de la vida, que se va a ver con el tiempo, y la historia lo va a contar, pero es así lo sentimos los juninenses, y por eso también estamos muy agradecidos. Y si te tengo que preguntar, ¿qué otra pasión? Bueno, pasión por la familia. Sí. ¿Qué otra pasión nos está faltando? No. Después, ¿O qué otro hobby? Hobby sí, no, tengo no, pasión, esto lo que voy a decir, yo creo el tema de los afectos,
Pero también, que seguramente es por lo de la música, porque yo digo... Y lo que te hemos visto disfrutando. No, por eso digo, sí. Pero también tiene que ver, por eso te digo que es como un homenaje a la amistad. Y la música es un vehículo porque también cuando estábamos en el secundario, Tomás Humilo, que es el culpable de todo esto, de esa guitarra que está ahí, Tomás siempre fue un excelente guitarrista. Y cuando, en la época que no había iPod ni... que lo único que teníamos era una espica que estaba forrada en cuero, para los que son más grandes saben de qué hablo. Y entonces escuchábamos, por ejemplo, Flecha Juventud, un programa de Juan Alberto Badía. ¿De qué año estamos hablando? Y antes del 79 que nos graduamos. Claro. Así que veníamos al otro día y lo escuchaste, sí, pasaron tal canción de Manal, en plena dictadura, digo, era algo, ¿viste? Entonces habíamos escuchado una canción por radio a las 11 de la noche, y al otro día lo contábamos. Y él, mágicamente, agarraba una guitarra y la cantaba. Entonces, era, viste, mágico. Bueno, entonces por eso con Tomás hicimos todo el secundario juntos, y después él estudió medicina, nos perdimos, qué sé yo, y nos volvimos a encontrar acá. Y donde él participaba en una banda, no le hacía honor a todo lo que yo creo que es él. Así que le armamos una banda para él, en realidad, que ese es mi rol. Y sí, y ya hace un montón de años que estamos juntos, y la verdad que también es una de las satisfacciones, porque allí uno se despoja de todo. Yo viajo libremente, además soy el que menos condiciones tiene por lejos de esa banda, que me cobija y hace la vista gorda conmigo. Y yo la paso muy bien. ¿Querés regalarnos un mágico momento? Yo no creo que pueda, además sin una púa, pero me voy a tener que asumir que... Bueno, suponemos que está... Lo que no sé qué cosa vos podés conocer de nuestro repertorio de los 70, pero... No se me ocurre que ahora estamos en... Además tendría que cantar, que es algo que no hago. Apenas. No. Pero te puedo invitar. Ahora cantamos en Vinarte, que es la jornada de vino y arte en las Antípodas. Ah, mirá. Así que ahí nos vas a poder ver. No, ahora estamos en algunos temas... bueno, una de la época, para la época, sí, no porque sea... Me van a matar, si lo ve la banda esto me matan. Lo va a ver. Era, por ejemplo, un clásico de esa época de Tomás era Solo le pido a Dios. No me acuerdo, desde que el dolor no me sea indiferente. Pero no le hago honor ni a las canciones ni a la guitarra. Bueno, nada. Pero no, el otro día lo vi a Manuel Moretti, pobre, que excelente que yo, y la timidez que le daba, así que imagínate a mí. Bueno, gracias por esta charla, gracias por compartir parte de tu vida. ¿Cómo no? Los juninenses muchísimo gusto. Teníamos ganas de conocer un poco más de una persona y una institución, digo, que a la que la hacen, por supuesto, las personas que han transitado todos estos años. Te lo dije en la charla, gracias, porque la historia va a contar todo lo que has hecho por esta ciudad. Sí, pero yo, como te decía, también la historia va a mostrar que nos tocó una etapa que va a ser importante, pero que no es definitiva. O sea, en la educación siempre trabajamos para los que vienen y hay que ser muy conscientes de eso. La UNOVA va a ser mucho más de lo que es y va a tener ese carácter definitivo el día que lleguen los que son los verdaderos depositarios de todo este esfuerzo, que son los que ahora son nuestros estudiantes. Y prometo preparar una canción digna para la próxima. Gracias, Guillermo. Muy bien.